Vamos a trabajar sobre discalculia. Es un trastorno del aprendizaje, uno más que vamos a ver hoy. Discalculia afecta al área de matemáticas, todo lo que tenga que ver con los números, con las operaciones, y discalculia es precisamente la dificultad que tiene el alumno para realizar el trazado de los números, la dificultad que tiene para comprender todo aquello que tenga que ver con la cantidad, con la interpretación de los procesos a realizarlos, las operaciones básicas, las comprensiones en cuanto a la aritmética, a resolver situaciones problemáticas. Todo esto abarca lo que tenga que ver con el área de matemática. Si bien el niño cuando se inicia con la lectoescritura comienza a trazar los números. Al principio, cuando el niño comienza a trazar los números de forma invertida o en rotación, solemos llamarle escritura en espejo. Esos primeros trazos no es algo que nos debería llamar la atención porque son los primeros trazos que él comienza a manipular con el lápiz negro, con el cuaderno, ubicarse en el espacio. Entonces, al ser sus primeros trazos, se ve esa dificultad. Si esto persiste, si esta dificultad persiste con respecto a los números, es ahí donde ustedes, los docentes, deben comenzar a prestar atención porque no debería persistir mucho tiempo. Esto tendría que ser solo las primeras semanas. La discalculia tiene varios aspectos a observar y a tener en cuenta. Uno de ellos, el alumno tiene dificultad para evocar mentalmente. Por ejemplo, evocar las tablas, evocar un cálculo mental, pensar para poder dar una respuesta. En la mayoría de los casos no logra hacerlos. También tiene fallas en la identificación. O sea, si uno le presenta al alumno una cantidad de números en su banco o en el pizarrón y se le pide que reconozca un número, no logra hacerlo, no logra identificarlo, o si lo hace con inseguridad, con titubeos. Entonces, ahí hay que prestar atención. También suele presentarse confusión en el trazado de los números. Aquellos números que se parecen al trazado, por ejemplo, el 3 por el 8 o el 8 por el 3, el 7 por el 4 o viceversa, puede presentar confusión. Suele reemplazar un número por el otro. Esas son características de los alumnos que presentan discalculia. También suele presentar confusión en los signos que se suelen utilizar en las operaciones básicas. Suelen confundir el signo más por el de multiplicar, el de restar por el de la división o viceversa. También suelen existir otros como la repetición. Por ejemplo, si le pedimos al alumno que diga la serie del 1 al 10 o del 10 al 20, al 30, pero del 1 al 10, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. ¿Qué hace en la serie numérica? Varias veces va a repetir un número o dos números cuando lo está escribiendo. Cuando lo dice de manera oral, no, porque muchas veces lo dice de manera mecánica. Lo va repitiendo. En cambio, cuando lo debe escribir, ahí se presenta esa dificultad. También suele pasar la omisión, como antes pasaba en dislexia, que omite letras. Acá puede darse que va a omitir los números. Volvamos nuevamente con el mismo ejemplo, el de la serie del 1 al 10. Va a empezar con el 1, 2, 3, puede saltar el 4, el 5, sigue con el 8, vuelve con el 7, altera el orden y también omite números. Hay números que no están presentes. También cuando se ve esto, cuando por ahí el docente le puede decir, bueno, a ver, el número 1305. Cuando va a escribir algún número, omite. No lo escribe o lo invierte. Entonces ahí el número se ve modificado. Después también la perseveración. La perseveración consiste cuando dice el docente, bueno, a partir del número 5 vamos a empezar a contar del 5 al 10. El niño mentalmente presenta la dificultad en ubicarse en el número 5 y empezar a contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué necesita hacer? En voz baja. Uno se da cuenta que en voz baja él se está diciendo 1, 5, 6, 7,
o en muchos casos lo hacen escribiendo. Agarran su cuaderno, escriben y ahí comienzan. Presenta la dificultad justamente en que no reconoce la limitación en dónde debe empezar y dónde debe terminar, que también pasa muchas veces. Bueno, vamos a contar del 10 hasta el 15. Empiezan a contar todos juntos, llega al 15 y él sigue contando 15, 16, 17, no se frena, donde hay que quedarse en el número que solicita el docente. Estas son más actividades que tienen que ver con el área de matemática, obviamente, pero que pertenece a la etapa primaria, en los primeros años, y también que se suele trabajar en el jardín. En el jardín también se trabaja mucho el conteo, se trabaja con los números, se suele contar en el día, se cuentan cuántos nenes asistieron, cuántas nenas asistieron, y ahí ya se ve, se comienza a trabajar lo que tenga que ver con la cantidad. Hay más nenas, hay más nenes, o qué pasa en el caso cuando hay de la misma cantidad. También se trabaja la fecha, qué día es hoy. Entonces, la señora le dice la fecha, le muestra cómo se traza el número, invita a algún niño que se acerque a la pizarra, que quiera trazar el número. Se empieza a trabajar también con pequeñas cantidades del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, diferentes actividades o propuestas que va presentando el docente a los niños en el jardín todos los días. Muchas veces se hace de manera oral, que se hace prácticamente todos los días, y otras veces se trabaja en el plano gráfico, con su hojita de trabajo. También estas actividades que se trabajan en el jardín son sumamente fundamentales porque ayudan de alguna manera a prevenir la discalculia. Muchas actividades que se realizan en el jardín, la mayoría les diría. Una vez que la discalculia está instalada en el alumno, ¿qué se debe hacer? Aquí el docente lo que debe hacer es, a través de la observación cotidiana, a través de su experiencia, se va a dar cuenta que el alumno está presentando una dificultad. Entonces, aquí lo que debe hacer es intervenir, informar a los padres, para que los padres puedan realizar una consulta a un profesional, que sería el psicopedagogo, quien va a determinar si presenta o no discalculia, porque hay que atender otros factores que pueden influir en el alumno y no precisamente sería discalculia, podría ser otro tipo de trastorno, ¿sí? Entonces, aquí el docente interviene y el docente comienza a trabajar con el alumno todos los días, estando mucho más presente, o sea, no pidiendo tanta autonomía con respecto a las actividades en el área de matemática, porque ya sabe las dificultades del alumno. Entonces, lo que debe hacer es posicionarse sobre las posibilidades, lo que él puede hacer. Una de esas cosas es facilitarle al alumno el uso de la calculadora. En el secundario ya no tiene que usar la calculadora. En los años más altos de la primaria, usar la calculadora. En los primeros años, hasta hasta que no se detecta o no se confirma o no están seguros de que hay una dificultad, se le puede pedir que el niño lo realice sin el uso de la calculadora, pero no pedirle mayor autonomía, decirle que realice el proceso solo. Al contrario, el docente debe acompañarlo, o las actividades que les propone debe ser más simple para que él lo pueda realizar de manera autónoma, de manera independiente, necesitando lo menos posible el acompañamiento del docente. Después, otra de las actividades que pueden hacer es diferentes actividades que requieren el trabajo mental, el trabajo de memoria, recordar imágenes, recordar secuencias, donde todo aquello que tenga que ver el aspecto de evocar. El evocar es recordar. Presentamos imágenes, después tengo que recordar el orden de las imágenes, puedo recordar características de las imágenes, todas esas actividades que puede realizar el docente en cualquier momento en la clase como un juego, o también puede sugerirle en la clase a la familia, hablar con la familia, que puedan realizar ese tipo de actividades. Lo que le voy a mostrar es cómo resuelve un alumno que presenta discalculia, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Acá hay una suma. ¿Qué hace el alumno que presenta discalculia? Acá
está correcto. Acá al lado, ¿qué hace el alumno que presenta? Tenemos 58 más 34. Acá él debe sumar la unidad. 8 más 4 es 12. En lugar de colocar el 2 y elevar el 1, ¿qué hace él? Invierte. Coloca el 1 y lleva el 2. Entonces, el resultado va a ser incorrecto. Esto es uno de los errores más comunes que suele presentar el alumno con discalculia. También lo va a hacer con la resta. La multiplicación. Se le presenta la multiplicación. Bien. Acá cuando empieza a multiplicar, el objetivo que debe ser es que el alumno aprenda el proceso de multiplicar y el de dividir. La multiplicación, las tablas de multiplicar, los puede tener en el cuaderno como ayuda a memoria. Puede mirar las tablas hasta que reconozca y conozca perfectamente los pasos, el proceso para poder resolver. No es esencial exigirle porque hay una dificultad para evocar, para recordar. Entonces, acá, el proceso. ¿Qué va a hacer el alumno que presenta dislexia? En lugar de empezar con la tabla de multiplicar el 3, va a empezar con el 2. Entonces, el resultado va a ser totalmente diferente. Empieza con el número incorrecto. Pero con la ayuda del docente, él lo puede resolver, porque el docente le muestra, le señala o le indica con cuál debe empezar, él comprende el proceso y lo va a poder ejecutar. Acá, ya que estamos con los números, quiero aprovechar y les quiero comentar, si bien no es para el caso del alumno que presenta discalculia, sino para aquel alumno que presenta dificultades en el aprendizaje general, ya sea tenga un diagnóstico, tenga un acompañamiento de un profesional o no lo tenga, el docente si advierte que hay una dificultad, entonces, por ejemplo, si un alumno está en tercer grado, sabemos que el alumno solamente maneja los números, logró manejar del 1 al 30 o del 1 al 50 como mucho. O sea, los conoce, los reconoce, los identifica, los lee, los puede trazar. Más del 50 ya hay confusión, no recuerda, a veces con ayuda o sin ayuda, pero presenta mayor dificultad. Entonces, si el docente presenta o pide en clase realizar sumas, que suelen siempre trabajar con sumas como un repaso o alguna actividad que proponga el docente, el resto de sus compañeros va a trabajar con los números del 300 si está en tercer grado, porque ya los conoce. Conoce el 300, 400, 500, ya conoce esos números. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Va a trabajar de la misma manera con los mismos números con ese alumno que conoce hasta el número 50. ¿Por qué? Porque el alumno sabe sumar. Lo que él no sabe, ¿cómo se llama este número grande? Que es el 3521, que sería para cuarto grado. No lo conoce, pero sabe que uno es el 3, el otro es el 5, el otro es el 2 y el otro es el 1. También conoce el número que está debajo y sabe sumar. Va a poder sumar perfectamente cada uno de los números y va a llegar a un resultado. ¿Para qué se hace esto? Para equiparar, para que no haya tantas diferencias, que los compañeros manejen números que son propios al grado que están transitando y el compañero no. Pero como están trabajando suma, ¿qué necesita el docente? Que sepa el proceso de realizar suma y él lo puede hacer perfectamente. Entonces ahí pueden ir avanzando. Lo mismo con las tablas, que muchas veces el alumno tiene dificultad para recordar o ir avanzando en las tablas. No solo estoy hablando acá en este caso que hice un parate así entre paréntesis con respecto, no es solo discalculia. Es cuando el alumno presenta una dificultad y ya que tengo la oportunidad, me gustaría explicarle y compartir, ya que sé que son docentes y que seguramente varias veces se pueden llegar a encontrar con esta situación. Así como decía en el caso de la suma, el de la multiplicación. Muchas veces pedimos que el alumno maneje completo la tabla del 2, pasar a la del 3, y así la del 4, y así la del 5, sucesivamente.
Pero cuando el alumno presenta dificultad, obviamente su desarrollo va a ser lento en comparación a sus compañeros. Entonces lo que se puede hacer es que aprenda la tabla del 2. Bueno, aprendió completo la tabla del 2. Aprende la tabla del 3. Bueno, pero se acuerda solamente 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y hasta ahí se acordó. Bueno, empieza a multiplicar con esos números que él sabe. No es necesario que sepa completamente del 1 al 10 para poder darle una multiplicación o una división. Llego hasta la del 4, 3 por 4. Bueno, pasamos a la tabla del 4. ¿Hasta dónde él puede aprender? Pasamos la del 5, pasamos la del 6 y así. En un cierto tiempo va a aprender las tablas. Y si no lo aprende, hay que permitirle que tenga la ayuda de memoria, que él pueda resolver el proceso, pero que pueda mirar las tablas. Y aquel que se puede, el que puede acordarse, el que puede evocar mentalmente, el que puede recordar, que lo haga hasta donde puede. Esa pequeña modificación hay que hacer para tratar muchas veces de equiparar con los alumnos con respecto a las actividades. Son diferentes estrategias que cada docente puede intervenir atendiendo a la demanda de su alumno. Esa es una excelente manera de trabajar también. Para cerrar, con respecto a discalculia que va a hacer el docente, va a propiciar el uso de las tablas, la ayuda de memoria a las tablas que siempre decimos, el uso de la calculadora, situaciones problemáticas sencillas, de lo más simple a lo más complejo, brindar atención personalizada, asegurarse que haya comprendido la consigna, supervisar cómo está realizando el proceso, luego intervenir y como siempre marcar el error de una manera constructiva, mostrarle que él pueda detectar dónde cometió el error, si no lo puede detectar, mostrarle en qué zona hay un error para que lo pueda detectar y si no el docente lo ayuda y a partir de ahí lo vuelve a realizar. Esa es una de las actividades que se pueden realizar con respecto a discalculia. Y después sí, es importante que ese alumno tenga el acompañamiento de un profesional, en el caso de la discalculia. Vamos a continuar con otros aspectos que también influyen en el aprendizaje, ¿sí? Así como se habló de las DEAs, de las específicas dificultades del aprendizaje, digamos, vamos a continuar con otros aspectos que también influyen en el aprendizaje, como lo son en este caso, o como lo es en este caso, la lateralidad. La definición de la lateralidad es fundamental antes de que se inicie la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el niño, cuando no tiene definida la lateralidad antes de iniciarse en la lectoescritura, cae, digamos, en la posibilidad de tener dificultades en la escritura, a la hora de, por ejemplo, escribir, ¿sí? Va a escribir algunas letras invertidas. Lo mismo va a pasar con los números, ¿sí? También invierte algunos números al escribir. Eso puede darse porque no hay una lateralidad definida, ¿sí? El éxito de la escritura no tiene que ver con que la persona o el niño en este caso sea diestro, ¿sí? Porque a veces se confunde y se da por entendido de que el niño sí o sí tiene que ser diestro. No, el niño no tiene que ser diestro ni zurdo, el niño tiene que tener la lateralidad definida para él, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El niño puede ser diestro, puede ser zurdo y va a desarrollar su aprendizaje acorde a lo que él es capaz de hacer. Entonces, es importante que respetemos la lateralidad que el niño tenga, ¿sí? Los problemas en la lateralidad nos damos cuenta o aparecen en el jardín, en el nivel inicial. ¿Por qué o cómo nos damos cuenta? Cuando el niño escribe o pinta con ambas manos. Entonces decimos que es ambidiestro y hablamos de ambidextría. Pero la ambidextría en realidad ocurre en muy pocas personas. Prácticamente nadie, digamos, es ambidiestro. La mayoría de las personas o son diestros o son zurdos, ¿sí?
Cuando no tiene definida la lateralidad es cuando maneja ambas manos, ¿sí? Pero también en este sentido hay que considerar que la lateralidad no solo se da en las manos, o sea, no solo concierne a la actividad manual, sino que también concierne a los miembros inferiores, también concierne al ojo, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a un niño disléxico, es necesario, por ejemplo, evaluar la lateralidad en ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño disléxico podría estar presentando una sordera contrariada. ¿Qué significa esto de sordera contrariada? Significa que el niño, por naturaleza, ¿sí? Naturaleza orgánica, digamos, en neurológica, es zurdo, pero cuando él empezó a manejarse en la vida, lo obligaron a escribir con la mano derecha, a usar la mano derecha, entonces la mano zurda, la lateralidad, digamos, zurda, quedó como bloqueada, entonces por eso es que hablamos de una surdera contrariada, porque en realidad maneja la derecha, pero no es su lateralidad dominante. La dominante sigue siendo la izquierda y está como obstaculizada, tapada por este bloqueo que ha producido o la familia o el docente. Por eso es importante que cuando un niño escribe con la mano izquierda o pinta con la mano izquierda, no cambiarle la mano, ayudarlo a que defina su lateralidad, ¿sí? Para eso podemos aplicar distintas pruebas con la mano, con el pie, con el ojo. ¿De qué manera? Por ejemplo, dándoles ejercicios en relación a la mano, decirle, bueno, toca tu oreja izquierda, toca tu ojo derecho. Después, utilizar, digamos, ejercicios que tengan que ver con la lateralidad cruzada. ¿Qué significa esto? Con la mano derecha, tocate la oreja izquierda, por ejemplo, ¿sí? Eso en cuanto a la mano. En cuanto al ojo, podemos hacer pruebas con, por ejemplo, una cartulina, una hoja en la que le hacemos un agujero en el centro y le pedimos que por ese agujero mire cierto objeto, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver qué ojo utiliza para mirar, si utiliza el izquierdo o si utiliza el derecho. En el caso del pie, le vamos a dar ejercicios que tengan que ver con, por ejemplo, patear una pelota, ¿sí? Ver con qué pie patea, iniciar un ejercicio de equilibrio, por ejemplo, sobre una línea, entonces va a caminar, ¿sí? Sobre esa línea. Tenemos que observar con qué pie inicia la caminata sobre esa línea. Son formas en las que uno puede evaluar dónde está su dominancia, digamos, si en la derecha o en la izquierda, ¿sí? En primer lugar, vamos a trabajar actividades que tengan que ver con el propio cuerpo, es decir, como les decía hace un rato, tócate la nariz, tócate el ojo izquierdo, ¿sí? Siempre las órdenes las tenemos que dar estando frente al niño, ¿sí? No al costado, sino frente al niño. Entonces, de esa manera se evalúa si tiene o no instalado, digamos, el reconocimiento de la lateralidad. También se va a evaluar con el cuerpo del examinador, pidiéndole, tocame la oreja izquierda, tocame la oreja izquierda, pero con tu mano derecha, ¿sí? Siempre estando frente al niño, ¿sí? También es importante saber que el niño recién a los 6 años va a tomar conciencia de su lateralidad izquierda y su lateralidad derecha, es decir, va a adquirir la noción de lateralidad, pero en relación a su propio cuerpo. Fíjense y tengan cuidado de que esto lo va a lograr a los 6 años. ¿Puede haber excepciones y que algunos niños lo logren antes? Sí, puede haber excepciones, pero hasta los 6 años es algo que todavía está en proceso de definición, ¿sí? Pero
como ya le habíamos dicho anteriormente, la lateralidad tiene que estar definida sobre todo en lo que respecta a la mano para el inicio de la lectoescritura. Cuando iniciamos primer grado, el niño tiene que tener definida la lateralidad y tiene que tener definida su lateralidad, ¿sí? Orgánicamente, neurológicamente, no obligada, digamos, ¿sí? También es importante de que cuando nosotros detectamos problemas en la lateralidad a partir de los ejercicios que les mencioné hace un rato, podamos hacer la derivación a un profesional adecuado, ¿no es cierto? Y este profesional dará las pautas para reeducar la lateralidad en el caso de que sea necesario. Bueno, la reeducación la vamos a hacer todos juntos. Por ejemplo, el profesor de educación física en el patio le va a dar a ese niño actividades con la mano o con el pie que hay que reeducar. El docente de grado, por ejemplo, va a controlar de que en el aula utilice la mano que debe utilizar, ¿sí? Estamos reeducando la mano derecha, bueno, tiene que escribir con la mano derecha, tiene que hacer las cosas que tengan que ver con su dominancia, digamos, en la lateralidad derecha, ¿sí? También en la casa hay actividades que se pueden hacer, digamos, para ayudar, no solo para detectar, sino también para reeducar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pedirles que enciendan la luz, manejar un artefacto, como por ejemplo la tijera, ¿sí? La tijera la utilizamos en el jardín, la utilizamos en la escuela, pero también la podemos utilizar en la casa. Entonces, si es un niño que está desarrollando su lateralidad, que aún no tiene definida su lateralidad, entonces ir controlando esa cuestión, ir viendo con qué mano se peina, con qué mano se cepilla los dientes, porque a lo mejor puede ocurrir que se peina con la mano izquierda, pero se cepilla los dientes con la mano derecha. Eso ocurre cuando no tiene definida la lateralidad todavía. Lo mismo pasa en el jardín, cuando pinta, cuando recorta, ¿sí? Cuando patea. Vemos que utiliza ambas manos. Bueno, tenemos que ver dónde está su dominancia. ¿Cómo? Haciendo actividades como las que les decía hace un rato, con la mano, con el ojo, con el pie. De esa manera se evalúa dónde está la dominancia. Y después, obviamente, vamos a trabajar sobre sobre ese área o sobre ese lado donde está la dominancia, ¿sí? Acá, por ejemplo, les compartimos algunas actividades que pueden ayudar al conocimiento, al reconocimiento de la lateralidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Tiene que pintar los animales que no van para el mismo lado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el que tiene que pintar es el pescadito que va hacia la derecha, ¿sí? Y así con los otros animales. De este lado, por ejemplo, en la otra actividad, fíjense que tiene pajaritos que miran hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero tiene que realizar la consigna que implica pintar los pajaritos que están mirando hacia la izquierda, ¿sí? De esta manera, con actividades de este tipo, vamos a trabajar la lateralidad, vamos a ir enseñando la lateralidad. Bien, por otro lado, también tenemos que considerar que existen funciones intelectuales, algunas vamos a trabajar acá, hay otras por supuesto, que intervienen en el proceso de aprendizaje, que a veces dificultan, si no están bien desarrolladas, digamos, ¿sí? Dificultan el aprendizaje. ¿Cuáles son esas funciones? La atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de la atención. La atención, así como la resolución de problemas, como la motivación, como la toma de decisiones, es un proceso cognitivo
inobservable, ¿sí? Que solo se infiere a partir de las conductas, de lo que vemos, del comportamiento del niño en el aula, en la sala. Entonces decimos que es un niño que tiene problemas de atención porque no me escucha, porque no entiende, porque está distraído, ¿sí? Y no es tan simple diagnosticar un trastorno por déficit de atención. A veces simplemente no atiende porque no le interesa, ¿sí? Porque no le llama la atención, porque tiene otras preocupaciones, entonces no le está interesando lo que el docente pueda decir. Eh, como bien lo dicen los especialistas en el tema, es un proceso cognitivo que no se puede observar a simple vista, digamos, sí a través de las conductas, ¿sí? Es inevitable, digamos, y es fundamental de que el niño para aprender, para entender, necesita atender, necesita focalizar, necesita concentrarse. Por eso se habla de que la focalización, de que la concentración y la conciencia constituyen la esencia de la atención. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos focalizar, concentrarnos, ¿sí?, en lo que estamos haciendo o en lo que nos están diciendo para poder atender, entender y aprender. La atención varía mucho incluso en uno mismo, porque depende del momento, de la circunstancia, de la actividad que se le presente, de la motivación. A veces incluso nosotros como adultos, ¿sí?, estamos leyendo un texto, pero no estamos concentrados, no estamos focalizados en lo que estamos leyendo. Eso pasa porque podemos tener otras preocupaciones, otras cosas en que pensar y no logramos centrar nuestra atención. Entonces podemos leer 10 veces la misma oración y no vamos a entender de qué estamos hablando, qué es lo que estamos leyendo, de qué trata lo que estamos leyendo, porque no estamos focalizando, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? La atención implica dejar ciertas cosas de lado para tratar efectivamente otras, ¿sí? Por eso hablamos de la focalización. Las funciones atencionales contribuyen, digamos, a que nosotros estemos dirigidos hacia una meta y que vayamos hacia esa meta. Pero cuando nosotros nos distraemos porque escuchamos un ruido afuera, ¿sí?, ya nuestra atención ya dejó de estar focalizada en lo que estábamos haciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las cuestiones o los factores que inciden en la atención? La fatiga, la angustia, los conflictos familiares, la inestabilidad emocional. Cuando el niño viene con problemas en la casa, es difícil que pueda estar concentrado en las tareas que tiene que hacer en la escuela, ¿sí? Cuando hay cansancio, cuando no descansó bien, cuando no está bien alimentado, tiene hambre, entonces no le va a importar lo que el docente pueda estar diciendo, porque él está pensando en que tiene hambre, en que no comió nada, ¿sí?, antes de ir a la escuela, o en que no cenó, en que no desayunó, tiene otras preocupaciones. Entonces, eso incide en la atención. Por eso es, digamos, común confundir, digamos, esta fatiga, este desinterés como problema de atención. Decimos, este niño tiene trastorno de atención, y puede no estar ocurriendo eso, simplemente no tuvo un buen día, no tuvo una buena semana, y eso hace que su preocupación sea otra y no justamente los contenidos que el docente está impartiendo, ¿sí? También es necesario saber cuáles son los tipos de atención que podemos observar o detectar en el aula, ¿sí? Porque nosotras en consultorio trabajamos estos aspectos de la memoria, estos tipos de memoria, estos tipos de atención, ¿sí? Pero en el aula también se observan estos tipos de atención,
¿sí? La atención selectiva es aquella en la que se presta atención a estímulos relevantes, ¿sí? Y se deja de lado los restantes, los distractores. Entonces, el alumno se va a centrar en lo que el docente está explicando y va a dejar de lado lo que el compañero está haciendo, ¿sí? Porque a veces pasa que 2 o 3 alumnos atienden a lo que el docente está explicando, pero siempre hay uno que está en otra cosa, está jugando, se le cayó el lápiz al piso. Entonces, cuando tenemos una atención selectiva, una atención focalizada, nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo, en la tarea que estamos haciendo, ¿sí? Por eso es selectiva. Mantenemos nuestra respuesta ahí, ¿sí? Nuestra reacción está en lo que el docente está explicando. También podemos observar la atención dividida o simultánea. Esta atención dividida o simultánea se ve más en el secundario. ¿Por qué digo que se ve más en el secundario? Porque es este tipo de atención en el que el alumno, por ejemplo, necesita prestar atención, necesita focalizar en 2 cuestiones al mismo tiempo, en 2 aspectos al mismo tiempo. Por ejemplo, está escuchando al profesor que está explicando y al mismo tiempo está copiando algo del pizarrón sin perder el hilo de la explicación, ¿sí? O, por ejemplo, está escuchando la explicación del profesor y está tomando nota, está haciendo una toma de apuntes de aquellos aspectos relevantes que el profesor está diciendo. Pero tiene que dividir su atención porque no tiene que perder el hilo conductor de esa explicación y al mismo tiempo tiene que ser coherente en lo que está escribiendo, en esa toma de apuntes que está realizando, ¿sí? Bien, el otro tipo de atención, también hablamos de una atención sostenida o de vigilancia, ¿sí? ¿En qué consiste esta atención sostenida o de vigilancia? Y es la que más se observa en el aula o la que más necesitamos en el aula, es aquella atención que perdura en el tiempo y es lo que cuesta a veces porque los niños, por ejemplo, en el jardín de infantes, no tienen todavía una atención sostenida. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención que ellos pueden tener es muy breve. Entonces, 10 minutos, 5 pueden estar atentos a lo que uno está diciéndoles, explicándoles, pero ellos enseguida se distraen, ¿sí? Es muy, muy constante, digamos, esta cuestión de ver que ellos no sostengan la atención, ¿sí? Pero es propio de su edad también. La van a ir adquiriendo, digamos, a esta atención sostenida a medida que vayan creciendo, ¿sí? Y a medida de que uno también vaya llamando su atención con las distintas actividades que uno propone, con las distintas estrategias que uno implementa para captar esa atención del niño, ¿sí? Para llamarlo acá al proceso de aprendizaje. Esta atención sostenida es muy distinta al estado de alerta, sobrepasa el estado de alerta, que la alerta también es una forma de atención. Por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo y nos encienden la luz, ahí se produce un estado de alerta, ¿sí? Que es un tipo de atención. ¿Por qué? Porque nosotros nos despertamos porque abrimos los ojos. Cuando estamos conduciendo, ¿sí? Y se nos cruza alguien en el camino, automáticamente nos moviliza, digamos, una energía, ¿sí? Que nos lleva a reaccionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en genera, digamos, este estado de alerta. Bueno, la atención sostenida sobrepasa el estado de alerta. ¿Por qué? Porque el sujeto necesita, el individuo, el niño, necesita focalizar la atención por más tiempo, sostener la atención por más tiempo, ¿sí? Una forma particular, digamos, de
de la atención sostenida es la vigilancia. Una persona que está vigilando, que está controlando, necesita mantener la atención durante un periodo más largo de tiempo, ¿sí? Este tipo de atención no se puede lograr en niños hiperactivos e impulsivos, porque ellos no pueden sostener la atención por mucho tiempo. Entonces, un niño que esté atravesando un trastorno de atención, un déficit de atención, ¿sí? O que sea muy impulsivo, tiene dificultades para sostener la atención en una determinada tarea y durante un tiempo prolongado, ¿sí? Bien, esto en relación a la atención. Acá, por ejemplo, compartimos con ustedes algunas actividades que van a ayudar a desarrollar la atención, ¿sí? Cuando le damos estos ejercicios a los niños de, por ejemplo, encontrar las diferencias, el niño tiene que focalizar la atención en las dos figuras, ¿sí? Porque tiene que ir viendo dónde está la diferencia. Parece una tarea sencilla, pero para la atención, para aquella personita que tiene dificultades para atender, ¿sí? Tiene que centrarse, tiene que concentrarse en buscar la diferencia entre estas dos figuras. Entonces, de esta manera, estamos trabajando y desarrollando la atención. También estamos desarrollando la atención cuando, por ejemplo, le damos ejercicios de este tipo, en el que tiene que relacionar la figura geométrica con el símbolo. ¿Qué tiene que hacer acá? En cada figura, ¿sí? En cada figura, en este caso, el triángulo tiene un signo menos. Entonces, en cada triángulo que él encuentre abajo, tiene que colocar un signo menos. En cada círculo va a colocar un signo más, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, como lo tiene que hacer de manera rápida, tiene que concentrarse, tiene que atender, tiene que prestar atención para entender lo que tiene que hacer y aprender también. Por eso esta clave de que para aprender necesitamos atender y entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro tipo de ejercicios en el que se va a trabajar también la atención. Por ejemplo, acá tienen que encontrar, ¿sí? 5 pajaritos hay que son iguales y los tiene que colorear. Entonces tiene que mirar detenidamente porque hay algunos que son parecidos pero que no son iguales. Hay 5 que son iguales. Entonces ahí tiene que concentrarse y lograr hacer la actividad. En la actividad, en esta segunda actividad, lo que tiene que hacer es un poco más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque acá tiene que leer, en el caso de que sepa leer, si no el docente le va a leer, ¿sí? En el corral hay 3 patos y 2 gallinas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que unir esa frase, esa oración, con el recuadro, con la imagen que corresponda. Entonces, tiene que concentrarse en la lectura, en ver qué dice la oración y asociar con determinada imagen o determinado recuadro, no con cualquiera, ¿sí? Hay un recuadro específico para esa oración. Entonces acá va a necesitar un poco más que atención. Va a necesitar atención, va a necesitar concentración, ¿sí? Necesita comprender, que es otra de las funciones intelectuales, necesita comprender qué es lo que le pide la oración que él haga, ¿sí? Hay una consigna en la parte superior que él tiene que cumplir, tiene que comprender y tiene que cumplir. Entonces no va
a seleccionar cualquier oración con cualquier recuadro. No, hay algo específico que él tiene que llevar a cabo, ¿sí? Bien, esto en relación a la atención. Por otro lado, otra de las funciones intelectuales que también interfieren en el aprendizaje es la memoria. La memoria es la capacidad para asimilar, almacenar y recuperar la información, ¿sí? Es decir, nosotros incorporamos información, almacenamos en nuestra memoria y tenemos que ser capaces de traer de nuevo, ¿sí?, a la situación que estamos vivenciando en este momento, aquella información que adquirimos en un momento previo, ¿sí? Para llevar a cabo, digamos, este proceso, ¿sí?, esta función intelectual, vamos a valernos de lo sensorial, porque hablamos de que la memoria tiene diferentes puntos de partida, porque la información nos ingresa por lo visual, nos ingresa a través de lo motor, ¿sí?, de la audición, del oído, ¿sí? También hablamos de una memoria episódica, de una memoria semántica. Es decir, por ejemplo, acá esto podemos relacionarlo con los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque existen tres estilos de aprendizaje que son el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico o sinestésico. ¿En qué consiste esto? En que hay alumnos, hay personas que dicen, no, yo si no leo, yo no retengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información ingresa más fácilmente, no significa que no ingrese por las otras vías, sino que ingresa más fácilmente, soy capaz de asimilar, de almacenar y después recuperar cuando yo leo lo que estoy haciendo, ¿sí? El otro lee, no, yo no comprendo lo que el otro está diciendo, yo necesito leer porque tengo mi forma de leer, porque leo pausado, porque leo, incluso algunos leen acelerados, pero necesitan leer ellos para poder asimilar la información. Hay gente que necesita, por ejemplo, escribir, subrayar, dibujar, moverse mientras está estudiando. Eso tiene que ver con lo motor. La información ingresa, ¿sí?, a partir de la motricidad, digamos, ¿sí?, del aspecto motor. Entonces, lee, pero necesita hacer cuadros, necesita moverse, necesita caminar, necesita subrayar, ¿sí?, o mover las manos, que es lo que yo estoy haciendo en este momento y ustedes no me ven, mientras uno está hablando, ¿sí?, mientras está estudiando. Y también existen aquellas personas en las que la información logran asimilarla, logran retenerla y después recuperarla cuando ingresa por la vía auditiva. Es decir, yo necesito que el otro me explique, entonces yo retengo más porque el otro me explica. Se van a encontrar con esos alumnos que dicen, no, yo con lo que el profesor explicó, yo ya con eso me quedé, no necesito ir a estudiar. Bueno, esas personas tienen un estilo de aprendizaje auditivo, ¿sí? Ellos necesitan oír la información, entonces con lo que el profe explica ya es suficiente, ¿sí? Pueden aprender, pueden retener, pueden almacenar toda esa información que el profesor está explicando, o que incluso muchas veces a la hora de estudiar, esto se ve mucho en el nivel secundario, en el nivel terciario, es donde más se ve, cuando hay alumnos que estudian en compañía de otros, porque el otro lee, ¿sí? Vamos a suponer que estudian dos compañeros y que uno tiene un estilo visual y el otro tiene el estilo auditivo. Entonces, este que tiene el estilo visual se encarga de leer los textos, ¿sí? Y el otro se limita solo a escuchar. Con la escucha ya logra memorizar, logra almacenar esa información, ¿sí? Cuando hablamos de una memoria episódica es porque somos hábiles para recordar situaciones que tengan que ver con aspectos determinados de un hecho,
¿sí? Episodios determinados de un hecho. Y la memoria semántica tiene que ver con que somos capaces de memorizar, de almacenar ciertas palabras y memorizando esas palabras somos capaces de después hilar la información que sigue, digamos, ¿sí? La memoria es indispensable para el desarrollo del lenguaje, de la lectura, de la escritura, del cálculo. Es fundamental el desarrollo de la memoria. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar la memoria? Por ejemplo, juegos de memoria, ¿sí? Juegos en los que tengamos cartas, por ejemplo, que las volcamos todas hacia abajo y tenemos que ir recordando, digamos, dónde está la que es igual, ¿sí? Es una forma. Cuando jugamos a, no sé, a la rayuela. La rayuela tiene ciertas reglas que nosotros debemos cumplir. Mañana yo quiero jugar a la rayuela nuevamente y tengo que recordar, rememorar, recuperar cuáles eran las reglas de la rayuela, de ese juego, ¿sí? Entonces, siempre estamos, digamos, trabajando sobre la memoria. Interfieren en la memoria la falta de atención, la preocupación, la ansiedad. Cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos problemas, ¿sí? Tenemos dificultades para memorizar. Entonces, cuando hay un sujeto que tiene problemas familiares, ¿sí? Tiene algún familiar enfermo, por ejemplo, entonces por más que se ponga a estudiar y repita como loro, al otro día va a ir y va a tener la mente en blanco, no se va a acordar nada, pero justamente porque hay otras cuestiones que están interfiriendo a su memoria. No es que tenga problemas en la memoria, sino que hay hechos, aspectos, situaciones, ¿sí? Por fuera del sujeto que están influyendo, que están interfiriendo en la memoria. Pero también hay enfermedades que afectan a la memoria, como por ejemplo el Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer sabemos que es una enfermedad mental que afecta a la memoria. También cuando una persona sufre un accidente y golpea, ¿no es cierto?, la cabeza, ¿sí? Sufre, digamos, un traumatismo cráneoencefálico, puede llegar a afectar, dependiendo de dónde esté el golpe, puede llegar a afectar la memoria, ¿sí? Así como teníamos los tipos de atención, tenemos también los tipos de memoria, ¿sí? Estos tipos de memoria los vamos a ver en la clase, los vamos a ver en la sala, los vamos a ver en el aula, ¿sí? Lo vamos a ver incluso en el patio con los profes de educación física. La memoria operativa es aquella que necesitamos cuando estamos trabajando. Como les decía hoy Karina, cuando ustedes le dan al niño que resuelva una multiplicación, el niño va a utilizar la memoria operativa porque necesita, digamos, trabajar sobre los pasos, sobre el proceso para realizar una multiplicación, una división. Va a utilizar la memoria operativa cuando está leyendo un texto porque necesita trabajar sobre eso que está leyendo, ¿sí? Y ir tratando de comprender aquello que dice el texto, aquello que dice la consigna, aquello que me pide la consigna, ¿sí? Por eso se dice que es la abeja obrera de nuestra memoria, porque siempre cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo, estamos utilizando esta memoria operativa. Cuando nosotros los invitamos a los nenes a realizar una experiencia y en esa experiencia vamos a hacer, no sé, galletitas o vamos a hacer pororó, ¿sí? Nosotros estamos trabajando sobre el paso a paso de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces eso es memoria de trabajo. También tenemos la memoria a corto plazo. Es aquella memoria que organiza, decodifica la información
procesa, digamos, ¿sí? La filtra, la ordena, aquello que es más importante lo voy guardando, ¿sí? Aquello que es nuevo con más razón, ¿sí? Ah, esto es nuevo, esto es interesante, esto es importante, esto debo almacenar, ¿sí? Y la memoria a largo plazo es el disco duro, ¿sí? De nuestra memoria. Guardamos todas nuestras vivencias, ¿sí? Todos nuestros aprendizajes. Es nuestro almacenamiento, digamos, ¿sí? Nosotros allí, hoy que somos adultos, que somos docentes y que necesitamos, y no siendo docentes también, un adulto que necesita resolver una cuenta porque fuimos al kiosco y no sé, nos dijeron 100 pesos sale el tomate y la lechuga que estás llevando, nosotros necesitamos sumar cuánto importó la lechuga, cuánto importó el tomate, entonces sumamos. Ahí estamos recurriendo a nuestra memoria a largo plazo, porque la suma la aprendimos allá cuando íbamos a la primaria. Si fuimos a comprar un kilo de pan y el kilo de pan está 120 pesos y yo tengo que llevar 2 kilos, tengo que realizar una multiplicación. Para realizar la multiplicación recurro a la memoria de largo plazo porque necesito saber cuánto es 120 por 2. ¿Sí? Entonces necesito de las tablas para resolver esta cuestión. ¿Sí? ¿Cuándo le aprendí las tablas? Allá cuando iba a la escuela. Entonces, esas cuestiones quedan almacenadas en el disco duro. Muchas de las cosas que nosotros, de las cuestiones que fuimos trabajando acá, seguramente ustedes ya las leyeron en algún momento de su formación, ¿sí? Entonces, eso quedó almacenado en la memoria a largo plazo y hoy son capaces de traerlo al presente y poder relacionar aquello que lo aprendieron hace 1 o 2 años atrás o un poco más con esto que le estamos diciendo hoy. Esto es porque quedó almacenado en la memoria a largo plazo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a trabajar con la memoria en el aula? Con actividades de este tipo, por ejemplo, ¿sí? Acá el niño tendrá que encerrar, ¿sí? El modelo que es igual al que está recuadrado en la parte superior, ¿sí? Entonces, ¿por qué trabajamos memoria acá? Porque el niño tiene que memorizar, esta es una memoria operativa de trabajo, porque tiene que llevar la vista de arriba hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha para ver, ¿sí? ¿Cuál es el muñeco que es igual al modelo? En algo varía, pero yo necesito memorizar, es una memoria operativa, una memoria ahí a corto plazo para trabajar y resolver esta cuestión. Ahora, ¿solo estamos trabajando memoria en esta actividad? No, también estamos trabajando atención, ¿sí? Porque atención y memoria son dos funciones intelectuales que están muy relacionadas, ¿sí? Porque acá, para determinar cuál es igual al modelo, necesita sí o sí atender, necesita focalizar su atención en lo que está haciendo, ¿sí? En este otro ejercicio hablamos de una memoria motora. ¿Por qué una memoria motora? ¿O cuándo hablamos de una memoria motora? Cuando el sujeto, cuando el individuo, cuando el niño tiene que imaginariamente trazar un círculo, trazar un cuadrado o un rectángulo para asociar esas figuras geométricas con estas que está viendo acá en el ejercicio. Entonces, ¿qué le pide la consigna? Que encierre con determinado color los dibujos que tienen tal o cual forma, ¿sí? Pero para eso recurre a la memoria motora porque mentalmente está trazando un círculo, mentalmente está trazando un triángulo, un cuadrado o lo que necesite, ¿sí? Entonces, de esta manera está recurriendo a la memoria, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de un niño, puede que la semana pasada le hayamos enseñado cuál es un triángulo, cuál es un cuadrado, cuál es un círculo,
y esta semana le damos este tipo de actividad. Entonces acá estamos trabajando en la memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque es muy reciente, digamos, lo que trabajamos en cuanto a formas y ahora le damos algo para que recuerde. O pudimos haberlo trabajado ayer. Ahora, si estamos hablando de un niño que está en sexto grado y le damos este tipo de actividad como una actividad de juego, digamos, ¿sí? Entonces ya no hablamos de una memoria a corto plazo, hablamos de una memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque esa información el niño ya la tiene almacenada hace un buen tiempo, ¿sí? Bien. También acá vemos otro tipo de ejercicios que se pueden plantear para ejercitar la memoria, ¿sí? Cuando nosotros le decimos ciertas palabras o le decimos ciertas oraciones y las tiene que repetir, estamos trabajando memoria, ¿sí? Memoria de trabajo porque estamos ahí operando sobre la actividad, digamos, el niño tiene que ser capaz de retener esta información y repetirla en una milésima de segundos, ¿sí? También con los números, ¿sí? Continúa las series. Acá nosotros le estamos dando una serie de números en las que él tiene que continuar. Entonces, si nosotros le decimos 60, 5, 59, 6, 58, 7, ¿qué número sigue después? Les dejo como tarea. Bien, también tenemos, por ejemplo, tachar, ¿sí? Siempre que veas las sílabas OS. En este caso, por ejemplo, también estamos trabajando no solo la memoria, sino también la atención. ¿Por qué? Porque el niño tiene que focalizar, tiene que concentrarse, ¿sí? Y observar y mirar detenidamente dónde está la sílaba OS, ¿sí? Y ahora, ¿por qué memoria? Porque él tiene que memorizar que ahí arriba tenemos la sílaba OS y es esa la que tiene que tachar, ¿sí? También trabajamos memoria cuando le mostramos una carta con ciertas imágenes durante, por ejemplo, 30 segundos, giramos esa carta con imágenes y le pedimos que nos diga, que nos cuente qué imágenes son las que vio. Aquel niño que tenga dificultades para memorizar, ¿sí? Entonces no va a lograr retener la información en 30 segundos. Nosotros giramos la hoja y le pedimos que nos pida, que nos diga qué imágenes vio, no logra hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿podemos decir que tiene un problema de memoria? No, no tan así, no tan rápido, ¿sí? Necesitamos aplicar distintas pruebas para evaluar la memoria. Lo mismo pasa con la atención. Nosotros no decimos que un niño tiene TDA o trastorno de déficit de atención porque como no logra centrar su atención. No, en el consultorio se aplican un montón de pruebas, incluso les digo más, nosotras como psicopedagogas no podemos diagnosticar un trastorno de atención. El trastorno de atención lo diagnostica el neurólogo o un psiquiatra infantil, ¿sí? Nosotras lo que tenemos es la certificación para ver posibles características compatibles con un trastorno de atención, pero no podemos decir el niño tiene un trastorno de atención, porque el trastorno de atención implica, digamos, una falla a nivel neurológico que nosotras no estamos certificadas para dar ese tipo de diagnóstico. Sí, para decir tiene características compatibles con, pero para decir tiene características compatibles con un trastorno de déficit de atención, para eso tuvimos que aplicar distintas pruebas que tienen que ver, digamos, o que tienen que ser implementadas cuando nosotros sospechamos que hay un déficit de atención. Lo mismo pasa con la memoria, ¿sí? Cuando aplicamos distintas pruebas y notamos que hay una falla en la memoria, ¿sí? Lo que decimos es necesitamos trabajar sobre este aspecto, sobre la memoria. Y ahí veremos si es una memoria a largo plazo la que hay que trabajar o si es la memoria operativa nada más la que hay que trabajar, ¿sí? Bien, por otro lado,
y no menos importante, otra de las funciones intelectuales son las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas están compuestas por varios, varias funciones, digamos, cognitivas, varias habilidades cognitivas, ¿sí? Que conforman. Hay algunos autores que relacionan a la atención y a la memoria con funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas tienen que ver con la habilidad para cambiar flexiblemente de una tarea a otra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que tener flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, hablamos de la capacidad para ajustarnos rápidamente y de manera eficiente a lo que se nos presenta, a lo inesperado, ¿sí? Nosotros somos capaces, siendo adultos, siempre y cuando no tengamos fallas en las funciones ejecutivas, somos capaces de adaptarnos al cambio, ¿sí? Somos capaces de, por ejemplo, estamos yendo hacia el colegio, pero nos acordamos que teníamos algo que comprar. A ver, ¿por dónde puedo ir? Automáticamente somos capaces de planificar, digamos, ¿sí? Ese cambio de camino, ese cambio de trayecto, ¿sí? También tenemos control inhibitorio. Los adultos tenemos control inhibitorio. ¿Qué significa esto? Que somos capaces de controlar nuestros impulsos, ¿sí? Que eso es la capacidad para controlar el pensamiento, para controlar las emociones, ¿sí? Cuando aplicamos este control inhibitorio, cuando somos capaces de controlar nuestros impulsos, cuando un niño es capaz de controlar sus impulsos, cuando es capaz de compartir un juguete, por ejemplo, y no se lo arrebata al compañero, sino que comparte, ¿sí? Cuando espera su turno, ¿sí? De esa manera está controlando, ¿sí? Sus impulsos, de esa manera está desarrollando el control inhibitorio. Cuando nosotros le damos una actividad de tachado y tiene que tachar, por ejemplo, vamos a suponer, le damos una hoja en la que se va a encontrar con distintas formas geométricas y solamente tiene que tachar los cuadrados, tiene que controlarse, ¿sí? Tiene que desarrollar el control inhibitorio y tachar solo lo que le estamos pidiendo. O sea, no solo tiene que focalizar, es decir, prestar atención donde hay un cuadrado, sino que solo tiene que tachar los cuadrados. Cuando nosotros pedimos que tachen el cuadrado y resulta que tachó cualquier cosa, ¿sí? O tachó todo, entonces ahí decimos que hay una falta de control inhibitorio. ¿Por qué? Porque no logra, ¿sí? Controlarse. Entonces, hablamos de que es necesario trabajar ese aspecto de las funciones ejecutivas, ¿sí? También hablamos de que las funciones ejecutivas nos permiten retener la información en la memoria y trabajar con ella. Acá en este caso estamos hablando de la memoria de trabajo, que tiene que ver con la capacidad de retener esa información por periodos cortos. Es decir, por ejemplo, si yo te digo que tenés que colorear de rojo los círculos que encuentres en una imagen que te doy, ¿sí? Yo tengo que recordar y operar, tengo que recordar que solo voy a colorear eso que me pidió la docente, ¿sí? Cuando voy a resolver una situación problemática, tengo que recordar los pasos que me llevan a la resolución de esa situación problemática. Las reglas del juego, tengo que retenerlas para poder volver a jugar, ¿sí? Estamos trabajando sobre la memoria operativa, ¿está? Y también tiene que ver con la cuestión de focalizar nuestra atención de manera voluntaria. Es decir, yo soy capaz de centrar mi atención voluntariamente en los aspectos relevantes de lo que estoy haciendo, de la tarea que estoy haciendo o de la tarea que me han encomendado. Y
tengo que ser capaz de darme cuenta del error. Por ejemplo, si yo voy a resolver una multiplicación de dos cifras y, no sé, por decirle, tengo que resolver 2 por 18. Bueno, 2 por 8, 18. Ah, no, 2 por 8, 16. Eso es porque yo estoy focalizando mi atención y soy capaz de darme cuenta de que cometí un error y de que puedo corregir ese error. ¿Sí? Cuando hay una falla en este aspecto de las funciones ejecutivas, el niño no es capaz de darse cuenta del error. ¿Sí? Entonces no lo corrige. O, por ejemplo, tenía que escribir una S y la escribió en espejo y no lo corrigió, por ejemplo. ¿Sí? Una falla en la escritura. Pero no logró darse cuenta de que ahí había un error y siguió como si nada. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos viendo que dificultan de alguna manera el aprendizaje en los niños. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a trabajar las funciones ejecutivas? Bueno, acá hicimos un resumen, digamos, de lo que incluyen las funciones ejecutivas, ¿sí? Son las habilidades vinculadas a la capacidad de organizar, planificar una tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo, voy a resolver este laberinto que le voy a dar al niño, el niño tiene que ser capaz de organizar lo que tiene que hacer, planificar por dónde ir, ¿sí? Cuál es el camino correcto, por ejemplo, y en ese caso estamos trabajando las funciones ejecutivas, ¿sí? Cuando yo les digo que, por ejemplo, mañana vamos a realizar o vamos a llevar a cabo tal o cual tarea, el niño tiene que planificar para mañana traer tal o cual instrumento o elemento que necesite para llevar a cabo la tarea, ¿sí? Tiene que organizar qué es lo que va a hacer. Ahí estamos llevando a cabo, ¿sí? O desarrollando las funciones ejecutivas. Bien. Por ejemplo, en el secundario, cuando el docente le facilita un material de lectura y tienen que realizar un resumen. Entonces hay que leer el texto, algunos necesitan leer una o dos veces para comprender, buscar las palabras desconocidas, extraer las ideas principales, las ideas secundarias, comprender y luego realizar recién el resumen. Esa es una actividad que la memoria operativa, las funciones ejecutivas se ponen en práctica de acuerdo en el nivel en que se encuentran los alumnos, pero todos requieren una participación activa. Otra actividad que puede pasar en el secundario, realizar mapas conceptuales o realizar una exposición que muchas veces el profesor de biología le puede dar un tema a trabajar donde en grupo deben organizarse, quién va a realizar las actividades, quién va a empezar con la exposición, quién va a realizar los dibujos que necesitan exponer, deben extraer las ideas principales, deben hacer un cuadro, deben ver si necesitan realizar un resumen, una síntesis, cuál resulta más conveniente para el momento de la exposición. Todo en esas actividades está en práctica la atención, la concentración, la memoria, que son las funciones ejecutivas, y la memoria de trabajo, la memoria operativa que está en práctica en la escuela y también en la vida cotidiana, en todos los momentos. Exacto. Bien, acá también dejamos como ejemplo algunas actividades como para trabajar, ¿no es cierto?, las funciones ejecutivas. En el primer caso, por ejemplo, el niño deberá ordenar las palabras para escribir una oración. Tiene que ser capaz de planificar, ¿sí?, de coordinar qué palabra irá primero en la oración, porque ahí en la primera pseudo oración tenemos un plato niño roto aún. No tiene coherencia, ¿sí? No tiene sentido, entonces el niño tiene que buscar la forma, organizar esa serie de palabras, esa pseudo oración, para convertirla en una oración.
¿sí? En la otra actividad donde tiene que buscar las parejas o formar tríos, ¿sí? También tiene que centrarse, tiene que atender para poder resolver. Y de esta manera está trabajando no solo la atención, sino que también está trabajando las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que hay más funciones intelectuales, ¿sí? que intervienen en el aprendizaje, estas tres son fundamentales. Por eso decidimos tomarlas y desarrollarlas aquí. La atención, la memoria y las funciones ejecutivas, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy, con la clase número 3. Con respecto a la actividad, acá Karina les va a explicar cómo Sí. nos vamos a desenvolver. Bueno, con respecto a la actividad, antes de hablar sobre la actividad, para hacer un cierre, es importante, todo lo que estuvimos hablando, o sea, contempla desde el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Lo que es importante y lo que ustedes deben saber, que es también una información extra que le brindamos, para el inicio de la escolarización, el inicio de la primaria, es importante que el niño conozca lo previo que debe saber el niño para acceder a la lectoescritura. Definir la lateralidad, conocer los colores, saber dibujar y previamente saber jugar. El niño tiene que aprender a jugar, pero cuando hablamos de juego, tiene que ver con el juego, que es el juego que no tiene que ver con un juego reglado. O sea, que el niño debe pensar a qué puede jugar. Son los juegos no figurativos. Lo que sucede en el jardín, que salen al patio a jugar o en el barrio con algún amiguito. Estoy aburrido y piensan qué pueden jugar. El juego, conocer los colores, saber dibujar, definir la lateralidad son los pasos previos para acceder a la lectoescritura. Eso es fundamental que ustedes como docentes, como papás, como tías, tíos, sepan que es esencial para acceder a la lectoescritura. En la atención hay algo que interfiere muchísimo, que es el uso del celular. En lo posible, evitar en edades tempranas el uso del celular, el uso de las tablets, el uso de la computadora. Por ejemplo, todas estas actividades que le estuvo facilitando Miriam, lo ideal es que lo hagan a través de un papel, de una fotocopia, de un libro, buscar, dibujar, armar y no descargar de una aplicación del celular y que desde el celular pueda seleccionar las parejas iguales, buscar trabajar la atención, la concentración, porque no sería la manera correcta. Evitar el uso del celular en edades tempranas es lo mejor que pueden hacer, porque el uso del celular afecta notoriamente a la atención y concentración, y sobre todo en el área sistemático, porque muchas veces nos dicen, ay, pero mi hijo sabe manejar el celular, no sabe leer, pero sabe dónde tiene que entrar, cómo tiene que hacer, comprende el juego, lo puede ejecutar, puede jugar. Bueno, eso es algo asistemático, algo que ocurre fuera de una institución educativa. Lo que nosotros necesitamos para la atención y la concentración es que estén lo más alerta posible en el ámbito educativo, en lo que es sistemático. Ahí debemos poner la atención, que el niño le debe interesar aprender, que si bien el docente va a utilizar diferentes estrategias para motivar, estimular, porque el estímulo viene de afuera y la motivación es interna para que el niño pueda aprender. Pero es una sugerencia desde acá, desde nuestro lugar como profesional, evitar el uso del celular. Eso es lo mejor que pueden hacer para el niño. Cuanto más pueda retardar el uso, es mucho mejor. Y también le queremos recordar una aplicación que es muy útil, que la solemos usar muchísimo, es Pinterest. A partir de ahí pueden buscar diferentes actividades los docentes, los profesores, que a partir de ahí le va a surgir muchas ideas para trabajar con los alumnos. Orientación Andújar también es otra plataforma, digamos, que pueden buscarla googlearla, ¿sí? Como Orientación Andújar, donde van a encontrar miles de actividades como para sus hijos, para el aula, para trabajar las diferentes áreas, ¿sí? No solo las cuestiones que tengan que ver con lo atencional, con la memoria, sino también cuestiones relacionadas, actividades, digamos, relacionadas a la lectoescritura, al cálculo,
es muy buena. Hay una gran variedad Sí, y sí. a partir de ahí ustedes van a ir viendo Exacto. cuál les resulta más conveniente aplicarlo en el aula. Y para ir cerrando con respecto a las actividades, en la clase de hoy no vamos a dejar ninguna actividad porque hemos visto que todavía quedaron pendientes las actividades número 1 y número 2. Entonces les vamos a dejar este tiempo, esta semana, para que lo puedan presentar, lo puedan completar y quedarse al día con respecto a las actividades. Toda aquella actividad que le hemos pedido, tanto la 1 como la 2, las dudas que tengan, nosotras estamos a su disposición. Nos escriben porque algunos tuvieron la posibilidad de conseguir nuestro celular, no tenemos ningún inconveniente porque estamos justamente acá a su disposición para ayudarles, guiarles y orientarles en todo lo que sea necesario. En mensajería interna se le va a dejar que no hay actividades en esta clase, pero sí recordar cuáles fueron las actividades anteriores para aquellos que les faltó completar, lo puedan realizar y así les esperamos para el próximo encuentro. Avisarles también que si bien viene lento, pero viene avanzando la corrección Sí. de las primeras actividades, de las 2 actividades, porque la verdad que son muchísimos alumnos, entonces también se dificulta. Nosotras tenemos el trabajo en consultorio, trabajo en la docencia, entonces dificulta por ahí nuestros tiempos, pero estamos progresando, digamos, Sí. en la corrección. Y nuestra intención es justamente responderles a cada uno de los alumnos. Esa es nuestra intención y con un poquito de paciencia, pero vamos a estar al día y para eso estamos acá. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.